Amén, bendiciones, familia de fe, ministerio de Mir. Qué bueno es estar junto a ustedes este día jueves, día de intercesión, día de oración profética, estando todos juntos para poder unirnos, cada uno desde su hogar, como sedes de los distintos barrios y localidades que vivimos, para que podamos juntos declarar en una sola voz aquello que el Señor nos va a instruir, para que afecte primeramente a la casa, afecte a los que viven ahí adentro y empiece a afectar obviamente a los aires y afecte a las potestades y afecte el territorio, el barrio, porque la palabra es totalmente ella fluye, la palabra fluye como río, y a donde le demos dirección en la palabra, en la declaración, tiene capacidad para llegar y para impactar. Por eso no debemos nunca callar la voz que ora junto al Espíritu Santo. Nunca te olvides que todo lo que vamos a hacer en el nombre del Señor debe ir junto al Espíritu Santo empujamos para que toda oposición que pueda presentarse o resistencia que sabemos que se puede presentar sea vencida, porque mayor es la palabra de Dios que nos da para ministrar, para obedecer, para vivir, que las palabras opuestas que puedan intentar presentar. Quiero que preparen la escritura en el libro de Números, capítulo 14. Vamos a leer los versos 36 al 38. Para cerrar esta serie del desierto, este mes de octubre hubo, palabra, pero de todas las áreas. Tuvimos la cadena de Sukkot, tuvimos en los jóvenes, estuve ministrando la serie de no menospreciar. Los jueves estamos hoy cerrando la serie del desierto para aquellos que han sido parte de todas estas administraciones en el canal de YouTube. Brian Miller, ahí tienen todas las prédicas, y recuerdo el primer nombre del que dio inicio a esta serie, se llamó El lugar placentero del desierto, luego Agua en el desierto, la tercera es Cuando los pies tocan el lugar asignado, que fue el jueves pasado, y hoy es No dejes de desear la tierra. Vamos a ministrar acerca de lo que pasó. Recuerden, para los que son lectores de la escritura, recordarán que Moisés acamparon y envió a 12 espías para que vayan a explorar y traigan reporte de la tierra que fluye leche y miel, y envió a un representante o a un príncipe de cada una de las tribus. Por eso fueron 12. Estos 12 espías tardaron entre ir, explorar y regresar 40 días. Ahí en los 40 días descubrimos el recorrido que pudo haber tardado el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida e iniciar la conquista, pero eso se retrasó desde ese momento hasta 40 años después. Y todo comenzó por el informe que trajeron. Y quiero que prestes atención, porque todo lo que se nos informa, todo lo que se nos relata desde que Israel sale de Egipto, inicia el peregrinaje en el desierto, llega a la tierra prometida, la conquista, y reposan cuando pueden conquistarla toda y pueden cada tribu asentarse en sus heredades. Durante toda esa imagen que tenemos, todo ese relato, es una plataforma profética de nuestras vidas personales hasta el día en que podamos heredar la eternidad, sea que partamos de la tierra en la vejez, que todos nos gustaría partir en vejez, o que el Señor Jesús haga su aparición y seamos tomados y llevados con Él. Pero como sea que terminemos nuestros días, todos tenemos este relato profético que también pasó con Israel.
Hoy en la tarde el Señor me enseñaba algo extraordinario que le pedí que me dé gracia para enseñarlo en algún momento, porque me hizo ver Israel, la intención con la que Dios crea la nación de Israel, que es algo mucho más que una nación más de la tierra, y cómo nosotros entramos dentro de esa intencionalidad al ser llamados el Israel de Dios en Gálatas capítulo 6, verso 16. En algún momento, si el Señor lo permite, lo compartiremos, pero deseo que cuando llegue ese momento de compartirlo, puedas hacer memoria a esta enseñanza y puedas hacer memoria a este relato que te estoy introduciendo. A veces tuvimos el relato de Israel como algo de ello, como bueno, eso es algo de la historia de Israel. No, nada de lo que ha pasado con Israel ha quedado sin relevancia sobre nosotros, los que creemos y somos el pueblo de Dios. Todo lo que ha pasado con Israel desde su fundación en una promesa dada a un hombre llamado Abraham, y desde todo lo que ha pasado en la historia bíblica, en las profecías y todo lo demás, nada ha sido sin relevancia hacia nosotros. Todo tiene relevancia porque somos el Israel espiritual. Y este relato de cómo Israel es rescatado de Egipto, eso muestra nuestra salvación, cómo Dios nos sacó del sistema de este mundo. El desierto es el peregrinaje en la vida que nosotros vamos a tener, es la vida que vamos a vivir, el peregrinaje, el tiempo de vida en la tierra, y el Canaán, la tierra prometida, es la heredad de la eternidad. Es el gran logro que tendremos en Cristo de heredar la eternidad, heredar la salvación. Por eso, lo que leamos, prestemos atención, porque todos estos factores, estos caracteres que aparecen, aún se encuentran dentro de la iglesia de Cristo, y tomémoslos como modelos de conducta, modelos de carácter, porque según el modelo con el que nos identifiquemos, prestemos atención el destino que vamos a tener. Este momento que la palabra sea un espejo sobre cada uno de nosotros. Y ninguno nos escudemos por la función que tenemos o por los años que tenemos dentro de una congregación, sino que podamos ver el carácter y el modelo de conducta con el cual nos identifiquemos en el día de hoy. Porque puede ser que ayer haya sido el mejor servidor, el más fiel, el Hijo de Dios más apasionado, pero hoy es como estamos, la importancia. Y importante también será cómo terminemos el mañana, cuando nos toque partir de esta tierra. Leamos Números 14, 36 al 38, dice así: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a recorrer la tierra, los que habrían ido a reconocer la tierra. Cuando yo era ministrado por esta palabra y pude comprender desde la plataforma profética la relevancia que tuvieron estos 12 espías, estos 12 comisionados, fueron los primeros. Esto es extraordinario. Fuera de Moisés, antes que Moisés la pudiera ver, antes de partir, antes que Aarón la pudiera ver, antes que Josué pudiera pisarla por primera vez cuando le tocó el liderazgo, antes que todos estos 12 fueron los que tuvieron la honra de pisar la tierra prometida. Tuvieron bajo la planta de sus pies, tuvieron y sintieron, palparon la promesa que hace 430 años le había sido dada a Abraham. Ellos estaban siendo la generación que estaba tocando la tierra prometida. No es que ellos la miraron de lejos. Si vos lees el relato de los 12 espías,
ellos trajeron frutos, o sea, ellos entraron a la tierra, ellos la recorrieron, ellos probaron de los frutos, ellos probaron de la leche y la miel que fluyen de esa tierra, ellos probaron de la prosperidad, de la generosidad que había en esa tierra, ellos probaron, tuvieron el anticipo, los primeros que pudieron probar y experimentar lo que era prometido a Israel. Pero también vieron a lo que tendrían que enfrentarse, que fueron los enemigos, pero también vieron gigantes. Y bueno, regresando, imagínate esto: Moisés, Aarón y todo el pueblo, expectantes, esperando el reporte de estos 12, esperando que digan qué vieron con sus ojos, qué tocaron con sus manos, qué gustaron con su boca, qué olores pudieron experimentar ahí, qué temperatura, qué clima hay en ese lugar, cuán agradable es la tierra de ese lugar, esperando, expectante, con todo el corazón deseándola. Llegan estos 12 y 10 de los 12 dan un reporte que literalmente hacen que todo el pueblo, que no era menor a 1.000.000 de personas, previo a su reporte, que estaban deseándola, amándola, dispuestos a conquistarla, se desanimen, no la quieran y que aún deseen los tiempos antiguos de regresar a Egipto. Fue tan grave lo que hicieron estos 10 espías de los 12, que murieron de plaga. Fue tan grave lo que provocaron en el corazón del pueblo, que murieron de esa terrible manera, excepto Josué y Caleb, quienes, cuando lees el relato, son los únicos 2 de los 12 que también vieron lo mismo, pero nada más que se enfocaron en algo que estos 10 no, en la palabra que Dios dijo que esa tierra era en posesión para Israel. Y animaron o intentaron animar al pueblo de decir, aunque vimos gigantes, uno que toma la voz ahí, principal es Caleb, dice: el Señor lo entregará en nuestras manos, los comeremos como pan, porque el Señor nos entregó la tierra. Pero era tan el impacto del reporte de los 10, que mientras el pueblo oía a Caleb y a Josué, a Josué y a Caleb vociferando para intentar levantarles el ánimo, se amargaron tanto que tomaron piedras y querían apedrear a Josué, a Caleb, a Moisés, a Aarón, a todos. Y el Señor se enoja, porque cuando vos lees el relato, dice: el Señor se enoja. Y Moisés se inclina y empieza a pedir misericordia sobre ese pueblo. El Señor quiso destruir a esa generación en ese mismo momento, pero Moisés clama para que el Señor tenga misericordia, y el Señor le dice a Moisés: yo los perdono, no los voy a destruir, pero no entrarán. Ese es el día en que Dios decide: no entrará esta generación, con excepción de Josué y de Caleb. No entrarán, y Dios dice, eso lo puede leer en los primeros versos del capítulo 14 de Números. Dice que Dios le dijo: esta es la 10ª vez que me tientan. Tentar a Dios significa poner en duda lo que Dios dice. Esta es la 10ª vez, y no es porque hay una cantidad de veces que podemos tentar a Dios, sino que aparece ese término 10 como marcando que su corazón siempre iba en la dirección de dudar cada vez que tenían un desafío que enfrentar. Así pasó con el agua, pasó con la comida, pasó con el desierto, pasó con todo. Siempre ponían en duda cada vez que tenían un desafío. Y ese corazón, cada vez fue confirmando que no confiaban plenamente en el Señor después de todo lo que habían visto de parte de la mano de Dios. Por ese reporte, por ese mal mensaje, fue que Dios decide que esa generación no entraría. Solamente Josué y Caleb, porque mostraron un espíritu distinto o diferente. Como te enseñé
las otras enseñanzas sobre esta serie, te enseñé que un espíritu diferente en este siglo XXI, para entenderlo, es el que se deja enseñar, el espíritu enseñable, y el que luego de ser enseñado, va en dirección de esa palabra. Eso es hoy tener un espíritu diferente, porque hoy el espíritu normal, ordinario de la gente, aún de algunos que se congregan, es hacer lo que ellos quieren, es seguir sus propios deseos e instintos, seguir sus propios pensamientos, aunque Dios haya hablado algo. Pero la diferenciarnos de esa generación hoy en día es seguir la voz de Dios. Por más que te intenten decir que podés hacerlo, no. Yo sigo la voz de Dios. Su voz es mi brújula, es mi guía. Su voz es lo que yo quiero hacer. Ese corazón es el corazón diferente de esta generación. Son los que Dios encuentra, no simplemente para que continúen su peregrinaje en la tierra con el fin de alcanzar la promesa de la vida eterna, sino que además Dios los pone como líderes para la generación que van a entrar juntamente con ellos. Este fue un momento determinante en la historia de Israel. Este fue el momento donde hubo una separación. A partir de ahí ellos supieron el destino. Supieron que los únicos de esa generación serían Josué y Caleb, y los mayores de 20 años para arriba de esa generación no entrarían. Cuando vos lees la continuación de todo este relato, lees que ellos, al escuchar eso, se entristecen. Y Dios le dice que no vayan a pelear porque no estaría con él. Y esto dijeron a Moisés: no, ora a Dios, pedile perdón por nosotros y que nos ayude a pelear contra los enemigos. Y subamos y peleemos, que el Señor... Y Moisés le dice: Dios ya ha hablado, ya ha tomado su decisión, no agreguen a sus pecados otros pecados. No intenten hacer algo que Dios no va a hacer, porque ya les aviso, Dios no va a subir con ustedes a pelear esta guerra. ¿Y qué hizo esa generación? Subió igual, encaprichado, diciendo que Dios igual iba a estar, no oyendo nuevamente la voz. Subieron a pelear igual, ¿y qué pasó? Salieron dos pueblos enemigos y los mataron. A partir de ahí, el peregrinaje para esa generación sería una horrenda expectativa de juicio. Ellos, cada vez que los años no entrarían. Y hay una generación fiel que tenía que esperar hasta que eso se cumpla para poder dar paso a la siguiente etapa, que era la conquista. Cuando yo veo todo ese marco, digo: Señor, esto no es solamente la historia de Israel, esto es un relato profético de tu iglesia hoy. Porque tenemos también a dos como Josué y Caleb que tienen espíritus diferentes, que siempre estimulan al pueblo a seguir la voz de Dios, y hay un pueblo que le siguen y creen que la voz de Dios es lo mejor que podemos seguir. Pero también tenemos 10 que traen relatos porque no les gustan los desafíos, porque cuestionan a Dios, porque ponen en duda lo que Dios dice, porque cuestionan a sus líderes y provocan que gran parte de esas generaciones mueran en el desierto, cuando el desierto siempre fue la ruta para conducirlos a la tierra prometida. Hoy en día siguen estando, pero hoy en día Dios también sigue marcando la diferencia. Por eso hay gente que lideran en la fe a personas con espíritu enseñable, y están otros que solamente desean lo antiguo, desean la vida vieja, desean vivir como la vivían antes, no buscan la transformación, no buscan los cambios, no se unen a la gente que oye a Dios, siguen sus propios ideales y siguen insistiendo que ellos harán cosas y que Dios aparecerá y los ayudará, más allá de que Dios les está diciendo que no va a estar ahí. Por eso te digo que todo este relato que estamos viendo es una plataforma profética de lo que sucede hoy en día en la iglesia, y es algo que seguirá sucediendo hasta el fin de los tiempos. Por eso hoy no te mires en el espejo que más te gusta, de decir:
los años que tenés en congregación, quién fue el que te predicó, quién fue el que te puso la mano. Porque si tu corazón se vuelve incorrecto en el peregrinaje y no lo cambiás, no te arrepentís, por más que te haya puesto la mano el mismo apóstol Pablo, no vas a heredar la vida eterna si tu corazón se endurece con Dios. Atento a lo que te digo, si tu corazón se endurece con Dios y te vuelves rebelde a Dios, no heredarás la vida eterna. Quiero que prestemos atención. Y esto no es una mala noticia, quizá uno dice, qué terrible, yo quiero algo más arriba. No, esto es una visión profética. Por la misericordia de Dios, yo soy como uno de los 12 que vio la plataforma profética y te está anunciando un reporte para que no perezcas, sino para que vivas. Un reporte para que no quedes en una sepultura del desierto, sino que el desierto sea la ruta que te conduce a la promesa. Soy alguien que te va a reportar lo que tenés que hacer desde el corazón de Dios. Porque soy uno que ama a Dios y que quiere vivir la voz de Dios. Según como lo tomes, determinará muchísimo cómo te conduzcas en la vida. Quiero que prestemos atención en el relato, esta forma profética. Como te he dicho al principio, el salir de Egipto representa la salvación que recibimos, el desierto, el peregrinaje de vida, y la tierra prometida, la herencia que el Señor, pero no por corazón endurecido. Moisés y Aarón mueren como una generación que lideró y que cumplió su asignación, y vemos a Josué y a Caleb que son tenidos. Vemos a Josué y a Caleb que son tenidos en cuenta para la próxima etapa, a la generación que va a conquistar la tierra prometida. Vemos que la generación que caminó en el desierto, Josué y Caleb, son los que quedan con vida. Josué queda en lugar de Moisés para empezar a liderar a la nueva generación que va a conquistar. Y quiero que tengas esa plataforma profética para entender este relato que el Señor se hicieron desear el tiempo antiguo de Egipto. Eso fue un menosprecio a lo que Dios dijo y al amor con el que Él les estaba. La protección que Él estaba ejerciendo sobre ellos. Pero Josué y Caleb fueron distintos, mostraron un espíritu dispuesto y mantuvieron la expectativa de esa tierra prometida, que nunca la perdieron, porque leemos que aunque pasaron 40 años desde que ese momento hasta que murió esa generación rebelde y tuvieron que iniciar la conquista, mantuvieron la expectativa de poseerla. Por eso el Señor a través de ellos venció a los enemigos y pudieron tenerla. Porque nunca Josué y Caleb, aunque tuvieron que la paciencia esperar los 40 años que esa generación rebelde muriera, ellos mantuvieron la expectativa, el deseo de poseerla. ¿Cuál será la generación que pueda permanecer hasta el fin? ¿Cuáles serán los líderes que puedan guiar al pueblo que permanecerá hasta el fin, hasta el día de la consumación de los tiempos? Unos que no dejen de desear la tierra, aquellos que tengan corazón expectante, deseando, anhelando, amando el regreso de Jesús, aquellos que en paciencia saben que deben trabajar en lo que Dios les confió, trabajar apasionadamente, porque cada vez que funcionamos,
Cada vez que somos fieles a lo que se nos confió en el servicio, nos vamos acercando a la consumación de los tiempos. ¿Y por qué me mantengo fiel? ¿Y por qué me mantengo en servicio, en pasión? ¿Sabes por qué? Porque mi corazón no deja de desear, no deja de expectar, no deja de anhelar la tierra prometida, que es el reino de Dios, que es heredar la salvación, que es vivir eternamente con Él. Porque mi corazón no pierde ese anhelo, es que mi servicio trabaja con pasión y con dedicación. Y aunque intenten 10 murmuradores guiando a un pueblo rebelde, intentar desacreditar el servicio, la pasión, la dedicación, desacreditar las palabras, la guianza, poner en duda si es Dios el que habla, poner en duda si las señales que hacemos son de Dios, yo sigo apasionado porque no me dejo robar de mi corazón aquello que mis ojos han visto, aquello que mis oídos han oído. Aunque fariseos se levanten y digan como a Pedro y a Pablo, como a Pedro y a Juan, perdón, no hablen más en su nombre, y Pedro se levanta y le dice, ustedes juzguen si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios, pero nosotros no callaremos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esa pasión que hubo en Josué y Caleb, diciendo, yo no voy a olvidarme lo que mis ojos vieron, no voy a olvidarme lo que gustó mi boca al comer esos frutos, no voy a olvidarme lo que mis pies pisaron esa tierra prometida. Sé que es buena, sé que es agradable y sé que Dios la entregó. Por lo tanto, aunque pasaron 40 años esperando pacientemente hasta que esa generación muriera, sigo manteniendo la expectativa de poseerla. Por eso cuando llegó el momento de poseerla, Caleb, con 85 años, le dice a Josué, Josué, vos tuviste el día que Moisés, el siervo de Dios, me prometió esta porción de tierra, permíteme ir a conquistarla. Y Josué le habilita, porque Caleb le dice algo, sigo teniendo las mismas fuerzas para la batalla, porque mi corazón sigue anhelando esta posesión eterna. He peleado por mis hermanos, he peleado para ayudarles a ellos a poseerla, pero me toca a mí ahora. Hace 40 años, desde que mis ojos vieron esa tierra, jamás bajó la intensidad de tenerla. Por eso, Josué, déjame ir, porque la voy a conquistar. Y este muchacho de 85 años se enfrentó con nada más y nada menos 3 descendientes de Anac, que eran 3 gigantes, y les cortó la cabeza y los quitó y lo despojó de esa tierra, y él se pudo establecer en su promesa. Cuando estás apasionado, porque no olvidas lo que tus ojos han visto, no olvidas lo que Dios te ha dicho, no olvidas el amor con el que Dios te ha hablado, aunque tengas que enfrentarte a las situaciones más difíciles, tendrás fuerza que está permanente en la pasión de lo que Dios te ha dicho. No sé con cuál carácter de modelo te identificas, si con Josué o Caleb, o si tenés que arrepentirte porque has estado últimamente como los 10, murmurando y dudando. Si tu corazón es transparente delante de Dios, vas a poder transicionar. Pero si empezás a querer excusarte, mi hermano, la gente que se excusa y no cambia se queda en el desierto. Aprendamos el principio de que para lograr experimentar y poseer la promesa, nunca debe bajar la expectativa del corazón de obtenerla, ir por ella. Los 10 espías malvados que provocaron ese deseo incorrecto en el corazón del pueblo de menospreciar la tierra prometida y querer regresar el tiempo antiguo de Egipto, fue porque vieron la tierra, pero vieron el desafío de tener que enfrentarse a diferentes enemigos en guerra y no quisieron pelear. Y ese tipo de decepción en sus propias expectativas, esperando que Dios volviera a manifestar las plagas para que se encargara Dios directamente y ellos no tendrían que pelear. Al ver que no sería así, optaron por la actitud incorrecta de quitar el interés de la promesa de Dios, y les costó caro, les costó la vida. Pero Josué y Caleb mantuvieron la expectativa a pesar de que también vieron que debían pelear.
Ellos muestran a la generación del tiempo final. Son la generación que sabe que tendrán que guerrear para poder entrar a la vida eterna. Sabe que su tiempo será de guerra espiritual, pero mantienen su expectativa por la eternidad para que puedan animarse continuamente y animar a la generación que lideran a entender que la guerra es necesaria, pero que no quiten sus ojos del fruto de la eternidad que nadie les podrá quitar. Quiero que entendamos esto. El hecho que los 12 espías vieron la tierra prometida, eso es la plataforma profética de una generación de líderes que se les permite abrir los ojos espirituales y ver los tiempos proféticos, ver lo que hay en ellos, pero su corazón determinará si se asocian a lo que Dios mostró o si se decepcionan por sus propias expectativas egoístas y se oponen a la visión profética. Eso es un desafío de los últimos tiempos. ¿Estás listo para que Dios abra tus ojos? ¿Estás listo que te muestre lo que tendrás que enfrentar y la promesa también que habrá? Tienes que preparar tu corazón con la expectativa de lo que Dios diga y no lo que nosotros queremos hacer. Algo interesante para finalizar es leyendo cómo Dios habla de Caleb. Quiero que leamos para terminar. Quiero aprovechar este tiempo de conexión. No sé qué ha pasado con el internet, pero quiero aprovechar este tiempo de conexión. Dice en el mismo capítulo 14 de Números, pero en el verso 24. Números 14, 24, Dios habla de Caleb. Y lo voy a leer en la versión de Voice. Y dice así: para Caleb, sin embargo, es un asunto diferente. Se distingue de los demás por tener un espíritu diferente y ha seguido mi ejemplo de todo corazón. Me aseguraré de que pueda entrar en la tierra y vivir en ella, él y su descendiente después de él. Dios dice de Caleb, él es diferente. ¿Por qué? Porque ha seguido mi voz de todo corazón. Por tanto me voy a asegurar que él conquiste la tierra, la habite y su descendencia después de él. Aleluya, diciendo que Caleb tuvo un espíritu diferente. Y explica que ese espíritu diferente es que él fue en pos de la voz de Dios. Esa palabra en el original que describe al espíritu diferente es que él fue en dirección a lo que Dios dice. Hace referencia a estar. Atención a lo que voy a decir. Hace referencia a qué. A dos palabras el espíritu diferente. Uno, estar avivado. Y dos, ser un remanente. El espíritu diferente que Dios destaca de Caleb son dos palabras: estar avivados y ser un remanente. La palabra remanente, el remanente es, dentro del lenguaje de la costura, es la tela original con la que se confeccionó un vestido o un traje o una prenda. Y ese remanente es una porción de la tela original que se guarda para cuando la tela o para cuando el vestido reciba algún tipo de daño y tengan que remendarlo. No utilizar cualquier tela que se parezca, sino utilizar la misma original. Ese remanente está guardado y entra en acción cuando el vestido original está gravemente roto o está gravemente manchado y hay que arreglarlo. Ese remanente entra en acción. Caleb y Josué muestran el espíritu diferente, el avivamiento, la tela del avivamiento, el corazón avivado que Dios empieza a restaurar a la iglesia para estos tiempos diferentes. La iglesia por mucho tiempo escuchó a los 10 espías que siempre pusieron en duda y desacreditaban la promesa más hermosa que es el regreso de Jesús, e ignoraron que el combustible que mantiene avivado la pasión, la integridad, la santidad, el servicio, el compromiso en la vida del creyente es por mantener la expectativa del regreso de Jesucristo. Pero ahora la iglesia empezará a oír a los dos de espíritu diferente, aquellos que Dios levanta como líderes en la iglesia, el remanente y el avivamiento. Habrá un liderazgo que va a restaurar la pasión y habrá un liderazgo que traerá el avivamiento sobre esta iglesia, y juntos trabajarán remanente y avivamiento. Es la tela con la que Dios va a vestir a la generación de este gran avivamiento, y seguirán la voz de Dios y van a ver que deben pelear, y lo harán junto al Espíritu Santo, sabiendo que les dará victoria y poseerán lo prometido. La iglesia
que se acostumbró a que los líderes hagan todo por ellos y ellos miraran. Esa iglesia, si no cambia su corazón y no deja que estos líderes aviven su corazón con el espíritu diferente, se quedarán retrasados y morirán. Pero aquellos que dejen que estos líderes de parte de Dios restauren su vida espiritual que está vieja y que aviven el corazón que se ha apagado, podrán ser parte de la generación que sabe y entiende que va a tener que pelear, pero sabe que la mano de Dios está sobre ellos. La pelea que vas a hacer no va a ser discutiendo con nadie, no va a ser entrando en conflicto de palabras con nadie, va a ser demostrando el reino de Dios y su justicia, señales, maravillas, milagros que van a testificar que Cristo no es religión, que Cristo no es inventado por ningún hombre. Cristo es el Rey de Reyes, Cristo es el Señor de Señores, Cristo es el Hijo de Dios. Y ese testimonio profético que las ideologías quisieron esconder, va a haber una generación que va a empujar. Y aunque se levanten los hijos de Anac, aunque se levanten las naciones y su poderío, Dios tiene estrategias para que su pueblo logre vencerlo. Lo que yo entiendo proféticamente es que Dios ha dado orden que su iglesia se mueva, se movilice, que funcione en el propósito que le dio a cada uno. Que trabaje en unidad y en acuerdo, en amor y en respeto, en perdón y en reconciliación, en equipo. Trabajen, porque todos serán movilizados en este tiempo profético. Este tiempo de cuarentena no fue casual. Fue un tiempo para que muchos se reencuentren con el corazón del Padre, que lo habían olvidado por tanta actividad. Pero también Dios ha levantado esa generación diferente de avivamiento y de remanente y avivamiento. Es lo que se moviliza en la iglesia. El remanente traerá mensajes, palabras, movilizarán a restaurar la idea original de Dios en la iglesia. Estimularán a la sujeción, al amor, al respeto, a la unidad, al congregar, al participar de oración, de ayunos, de clamores y el liderazgo que va a llevar el avivamiento. Saldrán de este remanente, saldrán de este movimiento que restaura, saldrán de estos líderes que traen la voz de Dios, motivando la expectativa, porque el corazón que está avivado por el regreso del Señor Jesús es el corazón que sirve apasionadamente en la tierra, porque sabe que su servicio provoca que el tiempo de la consumación de los tiempos suceda. Cuando la iglesia se moviliza, todos estamos empujando para que Jesús regrese. Todos. Por eso, no sé con qué carácter de modelo te identificaste. Si estuviste últimamente dentro de los 10 murmurando, dudando, quejándote en la comodidad, tienes la oportunidad de arrepentirte y regresar tu corazón a Dios. Y si has estado como los dos, como Josué y Caleb, con un espíritu enseñable que va y obedece, con un espíritu que espera con expectativa y pasión el regreso de Jesús y que entiende que debe servir y funcionar en lo que Dios le dijo para que ese tiempo se acerque, entonces yo te digo, aviva más tu corazón y no permitas que nadie, mientras estés en la paciencia de la espera, que nadie quite la expectativa y el deseo de la promesa. No dejes de desear la tierra. No dejes de desear la promesa, no dejes, porque al creer podés conocer lo que Dios quiere, pero al amar vas a experimentar lo que Dios dijo. Levanta tu mano ahí, da acceso a lo que Dios está hablándonos. Párate en la plataforma profética, no te pongas como líder si aún no tienes la capacidad, y deja que otros te lideren hasta que te suban el estándar de la fidelidad y del carácter confiable para empezar a liderar. Sube con paciencia, sube con disciplina, sube con obediencia y podrás permanecer bajo la mano de Dios
y ser sostenido en los tiempos. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, en el nombre que es sobre todo nombre, aquel nombre por lo cual los escuadrones del ejército de Dios se mueven, ese nombre por el cual luz resplandece y las tinieblas huyen, ese nombre por el cual las enfermedades sueltan los cuerpos, ese nombre por el cual los demonios sueltan las vidas, ese nombre por el cual el corazón es reconciliado con el Padre. En ese nombre vengo a pronunciarlo. Ese nombre lo pronuncio en medio de esta transmisión, según la condición del corazón del que me está oyendo. Y el nombre de Yeshua, oro que tu espíritu responda y que se arrepienta si debe hacerlo, y que se avive si debe avivarse, que se mantenga firme si debe hacerlo, y que se mantenga paciente en el Señor. Pacientemente esperé al Señor, y el Señor se inclinó a mi oración. El Señor me rescata del pozo cenagoso. El Señor pone cántico nuevo en nuestra boca. Mi alma bendice al Señor, porque no olvida ninguno de sus beneficios. Señor, perdona porque la iglesia en momentos olvida de su memoria tu belleza, tu poder, tu voz. Hoy quitamos de otros corazones toda palabra, enseñanza y doctrina que ha venido de los 10 espías malvados, que solamente han puesto duda y han robado la pasión y la expectativa por Cristo. Y Señor, sea en nosotros la semilla de estos dos, Señor, que son llamados a liderazgo, avivamiento y remanente, la pasión del corazón que espera por Cristo y que sirve y que trabaja para que su regreso sea manifestado pronto. Señor, en esta hora pedimos que según la necesidad que hay en el pueblo, tu Espíritu Santo derrame su poder en Cristo y empiece a tocar los cuerpos, y empiece a tocar el alma, y empiece a tocar el espíritu. Oh Señor, que empiece la restauración del remanente y que empiece el fuego del avivamiento en las iglesias de Argentina. Perdona el pecado de la nacionalidad argentina, que es el orgullo, que es el ego, que es la soberbia, que es el menosprecio. Perdona ese pecado y ese carácter de Argentina, y que ese carácter nacionalista no esté en la iglesia de Argentina, sino el carácter revelado de nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdona los celos, los robos de miembros, los pleitos, las murmuraciones, las dudas del testimonio de los hombres, mujeres de fe, de hermanos y hermanas. Señor, perdona esa clase de vocabulario y lenguaje. Perdona, Señor, que el fuego de tu Espíritu vuelva a tocar la lengua para purificar la santidad, la integridad en el lenguaje, Señor. Que los vestidos de la iglesia sean lavados en la sangre del Cordero. Sharabakaya seitare, shotarebe satorebe shature, shitarabaka shitarabakash. Sutererebe sutererebe sitararabaka sute libaraba setare suterebe asu elerebe silarabas. Espíritu Santo, habita en cada corazón que cree en Jesús, que quiere vivir en el testimonio de Jesús. Espíritu Santo, habita, derrama tu presencia, tu unción, bautiza en tu presencia. Aviva el fuego del don de Dios en ellos, Señor. Trae una temporada de restauración sobre sus vestidos espirituales. Aviva el fuego por el regreso de Jesús, y que militemos en esa pasión del regreso por Jesús. Señor, te honramos. Te damos gracias, Señor. Cerrando esta serie del desierto, te apasiones por la oración a puerta cerrada y el clamor. Te apasiones por el regreso de Jesús y puedas servir en base a esa pasión para que Jesús regrese. Puedas funcionar y trabajar en el cuerpo de Cristo sin excusa, dispuesto a arrepentirte de lo malo y dispuesto a aprender de las enseñanzas. Dispuesto a preguntar tus dudas e incógnitas, dispuesto a cambiar lo que deba cambiar según el Espíritu Santo.
Te bendigo, iglesia. Te recuerdo, mañana viernes a la medianoche tenemos el clamor, también cerrando la serie de Más Profundo. Te recuerdo que el domingo a las 7 de la tarde tenemos la reunión general. Y te recuerdo que el domingo 8 de noviembre, 10 de la mañana, nos encontraremos en el templo con el protocolo que ya te fue comunicado y con que cada uno que quiera asistir debe notificarse a nuestro apóstol a su celular para notificarles y amar las reuniones. Los bendigo, pueden compartir ahí su testimonio. Nos despedimos adorando el nombre del Señor, avivando esta palabra, este remanente. Ponte a cuentas con el Señor. Rinda al Señor lo que tengas que rendir. No seas sabio en tu opinión. No justifiques las cosas que no hiciste, sino que deja que el remanente te restaure y que el avivamiento inicie en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos encontramos en las próximas reuniones. Bendiciones.